Buenas familia, bienvenido a un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer este álbum con forma de cámara con la colección Scrap Power con el kit trimestral. Como ves, es un álbum con bastante capacidad. Está pensado para documentar la feria de noviembre, pero lo puedes usar para lo que quieras. Se compone de una pieza que le he llamado forro, que hace de cierre, que tiene shaker y está forrada por fuera y por dentro. Y luego el álbum en sí, que tiene dos tapas, dos portadas. Es un álbum doble, le hemos puesto unas borlitas de adorno y unas bolas por fuera colgando. El álbum tiene 4 partes, podemos decir. Una es la portada, que hemos hecho con los rollitos de papel. Luego tenemos una parte que es un álbum con encuadernación en espina en U, que la he dejado libre para utilizarla como página tal cual, pero está hecha de sobres y dentro de cada sobre tiene desplegables donde puedes documentar, escribir y poner fotos. Son 6 páginas en total y todas con el mismo sistema. Luego esta parte es también como otra especie de portada, un mini layout, acompañado de una cajita de acetato y dentro como otro mini álbum donde puedes seguir documentando, escribiendo, guardando las fotos favoritas, recuerdos que te den algunas personas de la feria. He aprovechado este metacrilato y me he hecho también un llavero de paso. Cerramos con el velcro. Luego tenemos el lomo decorado con unos die cuts y unas borlitas de madera. Y luego un mini álbum en zigzag. También está decorado solo por un lado, la parte de atrás la he dejado libre para poder escribir o decorar y poner fotos en el momento que se documente el álbum. Para realizar este proyecto necesitarás el kit trimestral Scrap Power y además necesitarás algunos extras como 2 cartones grises, 4 cartulinas blancas, tamaño folio. Luego el kit trimestral en sí, que contiene los papeles Scrap Power, el acetato Scrap a todo color, luego los die cut Scrap Power, el pack de tela Selfie y la palabra metacrilato juntas. Y luego algunos extras como la borlita y algún cordón para algún cierre y para el lomo. Luego necesitarás goma eva también para algunos apliques como para la shaker, cartulina blanca, goma eva amarilla, goma eva de purpurina usado blanca que también lo utilizaremos para el flash y el relleno de la shaker. Antes de empezar, como siempre, te voy a enseñar las plantillas que te las puedes descargar en la web. Primero tienes un esquema donde te explico las partes del álbum.
tienes el mini álbum, la caja, el zigzag. Y ya empiezan los pieces, por un lado los cartones del álbum principal, con cada tapa. Luego tenemos los cartones del forro, la tela del lomo, de este mismo álbum, de la pieza principal. Luego el cartón del forro, que se utiliza para cortar la tela, las lentes, la caja de y luego otras medidas necesarias para hacer el proyecto. Muy importante a la hora de imprimir es que te asegures de que las escalas están 100% de que las medidas son reales. Vamos a empezar haciendo la estructura del álbum en sí, de la parte principal. Para ello vamos a recortar los diferentes cartones de esa pieza y vamos a pasarlos al papel. En la plantilla tienes un esquema de cómo componer estas piezas en el cartón para aprovecharlo mucho mejor. Ahora las forraremos todas de manera independiente con cartulina blanca.
Para terminar con la estructura de la pieza principal, vamos a coger la tela, la más lisa, para los lomos. Entonces vamos a coger la plantilla, vamos a cortarla y traspasarla a la tela 2 veces. Ahora usaremos esta pieza que hemos cortado para unir la tapa de adelante, el lomo y la tapa de atrás. Para colocarlo centrado vamos a calcular una línea a 5 centímetros de uno de los bordes y ahí irá la tapa corta, y a partir de ahí vamos a encuadernar las demás. Para la altura la centraremos a ojo más o menos, dejando lo mismo por arriba y por abajo. Seguido esta tapa irá el lomo. Para saber la separación entre las dos piezas, puedes coger tu regla de encuadernar o la separación de dos cantos de cartón. A continuación del lomo pegaremos la tapa trasera, la más larga. Ahora solo tienes que plegar hacia el álbum tanto la pestaña de arriba como la de abajo y ya estaría esta parte de la encuadernación. Ahora tendrías que repetir lo mismo con la tapa corta y el otro lomo, y luego a este tienes que añadirle el resto del álbum que ya tienes encuadernado.
cortamos sobre la marcha. Una vez cortado el contorno de la pieza, vamos a coger la tabla de hendido, en este caso, para hacer todas las hendiduras, todos los pliegues y marcarlos muy bien. Una vez hechas las hendiduras en la tabla, quita el papel para que sea más fácil y pliega sobre sí mismo cada una de las pestañas para que quede todo muy bien. Fíjate bien en tus plantillas porque lo que está en gris va plegado y lo que está en negro va cortado, sobre todo para las dos pestañitas que cierran abajo de acá. Ahora vamos con las lentes. Necesitarás un papel de fondo que yo he usado cartulina blanca, un color, por el otro lado tendría un acetato y encima el embellecedor, digamos que es el círculo blanco. Si el acetato fuera liso, si no estás usando el de esta colección o el de cualquier otra que tengas un acetato estampado, también le puedes meter die cuts pequeñitos de la colección, queda súper bien. Para terminar, una vez esté todo bien seco, solo tienes que cerrar el sándwich que hemos hecho y listo. Ahora vamos a retomar la estructura que ya está bien pegada de la pieza del forro y vamos a pegarle la tela de encuadernar. Lo que vamos a hacer es empezar por la parte superior dejándole una pestañita hacia atrás, ¿vale? Para que el encuentro se quede escondido. Entonces vamos a pegarla en la parte de arriba dejando una pestañita hacia atrás y vamos haciéndole los pliegues sobre la marcha, sobre la pieza. Intenta no presionar mucho para que no se rompa. Lo ideal es que antes de empezar le pongas pegue a toda la pieza para así no tener que estar preocupándote luego y dándole vueltas a la pieza con la tela de por medio. Para encuadernar, fíjate muy bien en la orientación de la tela y para mí es más fácil colocarla sobre el tapete y sobre ella la caja. Así que eso es lo que hago, dejando la pestañita sobrante por arriba y el resto de la caja por abajo. Marco bien los pliegues, tanto de la pestaña como del resto de la tela, y procedo a quitarle el pegue para que se quede todo bien pegado. Sigue girando la pieza hasta quedarte con el sobrante por debajo. No pasa nada que quede un poquito más corto porque al ser la parte de abajo no se va a notar.
para terminar de forrar, como siempre, haz incisiones a 45 grados en las esquinas, dejando siempre un pequeño margen y pliégalo hacia adentro. Ahora, antes de empezar con la siguiente parte de la tela, pega la pequeña pestañita que nos quedó por pegar y ahora sí ya puedes volver a empezar con la tela siguiente. Esta vez no dejes pestaña, sino pégalo a ras de la parte de arriba y ten muy en cuenta la orientación de la tela, cuál debe ser. El procedimiento será el mismo, es pegar una cara, plegar bien, pegar la siguiente cara y aquí sí que habrá un sobrante que cortaremos. Para calcular el sobrante, hazlo a ojo, no hace falta que llegue hasta adelante del todo, sino con que casi cubra toda la superficie de abajo está bien. Termina el procedimiento como hicimos antes, recortando las pestañas a 45 grados y plegándolas hacia adentro. Para forrar el interior de la pieza vamos a coger otra cartulina blanca y con la misma guía del cartón vamos a cortar los 4 trozos. Luego verás que tendrás que quitarle poquito a poco el sobrante, hazlo a ojo, vete quitándole milímetros hasta que te encaje bien. Verás que de las piezas pequeñas tienes que cortar algo más que de las otras, porque al formar la estructura le tenemos que restar el canto del cartón, porque lo pegamos por dentro. Para pegarlo, a pesar de yo ser del equipo cinta doble cara, en este caso he escogido pegamento líquido porque es más fácil, te da más margen de movimiento. Ahora vamos a elegir los papeles para terminar de forrar el interior del álbum. En este caso vamos a elegir el papel para la caja de acetato. Tiene que ser un papel liso para que permita destacar los dibujos del acetato. En este caso yo lo voy a hacer todo en tonos lilas, así que elijo el papel y lo que hago es traspasar la medida de la plantilla al papel. Ahora sí pasamos a los papeles interiores. Las medidas las tienes en la última página de las plantillas, pero si no las tienes a mano son para las tapas cortas 19 por 14,5 centímetros y para la tapa larga 23,5 por 14,5 centímetros. A la hora de pegarlas, pegaremos primero las laterales y luego sobre esta la central, que se va a solapar un poquito. Fíjate, en este caso tiene un dibujo
y más o menos va a coincidir para que veas las líneas. Por ejemplo, las más oscuras se quedan abajo, las más claritas arriba. Depende del papel que cojas, fíjate para que haya un poquito de simetría. A la hora de ponerle el pegue, lo que hago es ponerle al papel en todo su contorno y luego en el cartón, en el lateral, solo en la parte gris, en el centro, en el lomo, sí que le pongo a los lados pegadito al borde y en el centro, y luego la tapa grande solo al borde. Así me aseguro que todo el papel va a estar bien pegadito a los bordes de cada pieza. Repite el mismo proceso con la otra tapa de igual manera. Ahora vamos con la tapa central, hago lo mismo, le pongo en todo el contorno del papel y en el centro del cartón. Y para pegarlo es un poco difícil que te cuadre exacto, no te preocupes, así que intenta que la cara de arriba quede mejor, la de abajo la podemos tapar con la cajita después. Ahora, una vez puestos los papeles, elijo el color que mejor me viene para la tapa y decido coger este trocito de papel que es un pelín más pequeño que el de la plantilla, pero no pasa nada, para la tapa, el de la portada, y así aprovechamos ese papel. Lo corto la plantilla, lo traspaso, hago los pliegues y lo que hago es la cara que queda adelante, que es un poquito más larga, le redondeo las esquinas, no solo por estética, sino para que el papel sufra menos. Lo pruebo y me resulta un poco endeble la estructura, así que decido ponerle un forro solo a la parte frontal, digamos. Entonces corto un trocito del papel que usé para uno de los laterales y lo mismo. Lo voy midiendo, le redondeo las esquinas y lo pego. Yo quiero que quede un margen, lo puedes hacer justo o con el margen. Como ya tenemos todos los elementos y ya está forrado el interior del álbum, ya podemos pegar la cajita. Vamos a aprovechar y a tapar algún desperfecto que hay abajo en el encuentro. Y lo que hago es ponerle cinta solo a las pestañas y pegarlas muy bien con la plegadera. Seguido a esto pego la tapa para que quede oculta, solo también con la pestaña de atrás encajándola. Y luego pegaré el papel que hemos cortado en el interior para tapar todos estos encuentros. Ahora, para terminar, le voy a colocar un velcro en el centro, calculo más o menos el centro, y se lo pego a la tapa, las dos partes, una ya pegada y la otra le quito el protector y lo vuelco sobre la cajita para que se pegue en la caja de acetato. Para separarlo, si tienes problemas, puedes ayudarte con el punzón y luego pegarlo bien con el dedo. Y bueno, hasta aquí esta primera parte. La semana que viene te enseñaré todo el interior. Terminaremos de hacer las dos partes importantes que quedan del álbum, que son las páginas encuadernadas en espina y luego el desplegable en zigzag, aparte de decorar todo como estás viendo en la foto. Nos vemos la semana que viene con más. Muchas gracias por llegar hasta aquí.